Muy buenas tardes. Si no puedes de frente, pasas de lado. Esta fue la frase que supuestamente le dijeron técnicos de Adif y el Ayuntamiento de Murcia a Juan Fernández, vecino de la calle de la orilla de la vía, cuando preguntó cómo iba a entrar en su casa tras la construcción del muro a solo 80 centímetros de su casa. Dichos técnicos se reunieron con los vecinos en un garaje a espaldas de 3 concejales de Ciudadanos, Cambiemos y Ahora Murcia y de los medios de comunicación que también quisieron participar. Con la que está cayendo nos estamos acostumbrando peligrosamente a vivir en el despropósito, pero hay que reconocer que esto está a otro nivel. Alrededor de una docena de viviendas van a sufrir esta medida supuestamente provisional mientras se realizan las obras de soterramiento del AVE. Señor alcalde, don José Ballesta, tras 2 impecables años al frente del ayuntamiento, tiene usted una ocasión única para demostrar de parte de quién está. Ni puede ni debe permitir una situación tan vergonzosa en nuestra ciudad, porque siempre ha dicho que es el alcalde de todos, tanto de los que van a disfrutar del AVE como de la minoría que lo está sufriendo ahora mismo. Todos somos igual de importantes. Comenzamos Tardeo. Hay diversas cuestiones que están sobre la mesa en la región de Murcia durante muchísimos años, diríamos que más de una década y cerca de la veintena. ¿Por qué? Porque hay muchas personas reclamando, luchando por tener una mejor conexión con la capital. No somos los únicos en la región de Murcia los que queremos llegar rápido a la capital de nuestro país, a España, y hacerlo a través de una línea ferroviaria de alta velocidad. El problema es que en la región de Murcia, pues esta llegada del AVE, por la que tanto se ha luchado y por la que tanto se ha trabajado, se está convirtiendo en un trago amargo para muchas personas y para muchos vecinos, también para los políticos y los responsables de la llegada del mismo. ¿Por qué? Porque desde que se produjo un acuerdo allá en el año 2006 para traer el AVE a la región de Murcia con unas vías, han sido tantos los cambios que se ha llegado a generar una plataforma pro soterramiento que hoy tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Joaquín y Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes. Corregidme si me equivoco e ilustrarnos un poco a todos los murcianos. Joaquín, ¿qué ocurre en el año 2006 cuando realmente se aprueba o se llega a un acuerdo para traer el AVE a la ciudad de Murcia? Sí, en 2006, en junio de 2006, se firma en Madrid un convenio protocolo en el que se acuerda se llamaba Proyecto de Nuevo Acceso Ferroviario a la ciudad de Murcia, que implicaba el soterramiento de gran parte de ese acceso, concretamente desde el Reguerón, en Los Dolores, una plataforma que se crea encima del Reguerón para que llegue a través del ferrocarril desde Orihuela, y terminaba en Nonduermas, en la llegada a Murcia Cargas, a la estación de mercancías de Nonduermas. Ese trayecto, que son 7.800 metros, iba soterrado en la parte urbana, donde desde el principio de Los Dolores hasta el Carmen iba soterrado. Allí se creaba una nueva estación que tenía como guinda de aquel proyecto una estación intermodal que posibilitaba el intercambio del transporte por ferrocarril por el transporte por carretera. Luego seguía hacia Nonduermas, y en Nonduermas la travesía del pueblo, porque está partido por el ferrocarril, en medio kilómetro iba soterrado. El resto iba a cielo abierto porque no era terreno urbano. Estamos hablando del año 2006. 2006. Un acuerdo establecido a 3 partes. A 3 partes, en el que Fomento asumía el coste de la mayor parte, el 60%, y el resto, el 40%, lo asumía la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia. Era un buen proyecto y que beneficiaba a la región de Murcia, sin lugar a dudas, por cuantificar y para que la gente se haga una idea. Sí. Estaba valorado entonces en 195 millones de euros, de los cuales al Ayuntamiento de Murcia le correspondían en torno a 10 millones o así, que viene a ser, para concretarlo, el gasto que ahora mismo tiene el Ayuntamiento de Murcia por el tranvía. Fijaos bien si era asumible. Lo que en un año gasta el Ayuntamiento de Murcia por el mantenimiento del tranvía era lo que costaba al Ayuntamiento de Murcia el soterramiento. Luego la Comunidad Autónoma ponía algo más, pero la mayor parte era por cuenta de Fomento. Joaquín, pero entendemos que el Ayuntamiento ha destinado ese dinero al tranvía,
porque tampoco habrá contado con el resto de las otras dos partes, Comunidad Autónoma y Fomento, para llevar a cabo ese proyecto del año 2006. En teoría, el acuerdo del convenio del 2006 recogió unas reivindicaciones ciudadanas de Joaquín. Los miembros de la plataforma pro soterramiento llevaban 30 años. Habían logrado un primer acuerdo por el soterramiento de las vías, bastante lejos, con estando un alcalde socialista, Méndez, alrededor de 1991, firmados por todos los grupos políticos que permanecían en aquel momento en el Fijaos, ayuntamiento. estamos retrocediendo en el tiempo. Sí, es una vieja lucha ciudadana. Entre 2006 y 2009 se aprueban todos los trámites legales necesarios para que llegue soterrado, en concreto la declaración de impacto ambiental del 2009. En 2009, 2010, 2011 y 2012 nos encontramos con un cambio bastante importante. El secretario de Infraestructuras, que actualmente es ministro de Justicia, Rafael Catalá, decide variar la entrada de la alta velocidad en Murcia y considera que esta debe llegar en superficie. En principio, lo decide él de forma unilateral. Lo decide él de forma unilateral, no sabemos si hay algún acuerdo de las actas de Murcia alta velocidad. El caso es que aquí se acepta la llegada en superficie y a partir de ese año, de junio o julio de 2012, la plataforma, que estaba completamente desactivada, porque claro, se habían logrado casi todo eso, vuelve a resurgir con fuerza, con evidentemente la suma de nuevos vecinos que han visto que le habían prometido una cosa y que ha cambiado a otra. Y que ha cambiado y se va a materializar previsiblemente en otra. Hasta hoy, por el momento. Hasta hoy se va a materializar en otra y no tenemos ninguna previsión, es decir, que haya una planificación, es decir, que exista una planificación de que vaya a haber cambios sobre el planteamiento de llegada en superficie. Los cambios que se han hecho han sido siempre gracias a las demandas de los vecinos. Y siempre se nos ha dicho que no se puede llegar soterrado a Murcia porque no hay dinero. Pero en cambio hemos visto como recientemente, en el caso del País Vasco, van a soterrar las 3 principales ciudades, van a realizar una circunvalación de mercancías a cada una de ellas, que es otra de las demandas de la plataforma de prosoterramiento, para que las mercancías no pasen por el centro de la ciudad y, en cambio, para Murcia no hay dinero. Es decir, es incomprensible, una lucha de casi 30 años y ellos lo han logrado en menos de 2, una velocidad impresionante. ¿Cuál creéis entonces que es el problema? ¿Qué querías apuntar sobre las imágenes que estamos viendo, sí, Joaquín? Es que lo que estamos viendo es un programa hecho por el Colegio de Ingenieros de Murcia, que es más que un programa de realidad virtual, yo diría que es un programa de realidad angelical. Lo que ahí se está viendo no se parece nada a lo que va a ocurrir. Eso es. Es una píldora dorada, no sé, es una presentación angelical de un proyecto que no va a ser como ahí se dibuja, ni mucho menos. Esa era la idea que se transmitía desde las autoridades a los vecinos en un primer momento. No, la primera idea que se transmite y todavía se puede encontrar en la página de internet de Murcia Alta Velocidad de cómo iba a terminar el proyecto es completamente diferente. De hecho, si cualquier vecino pulsa en murciaaltavelocidad.es, verá un flash en el cual se ve la entrada del tren, sale al contrario, va desde Nonduerma hasta la salida en el Reguerón, que llega completamente soterrada, cosiendo el tramo urbano de la ciudad. Es decir, esa era la primera realidad. Esta segunda realidad virtual que nosotros estamos viendo fue una realidad preparada ad hoc para defender la llegada de la alta velocidad. Nosotros no tenemos ninguna oposición a la llegada de la alta velocidad. Queremos montarnos también en la alta velocidad, si se puede, pero lo que queremos es que llegue soterrado a la ciudad de Murcia. Luego, además, este vídeo oculta uno de los problemas centrales que han denunciado los sindicatos, sobre todo comisiones obreras, del problema de la llegada de la alta velocidad. Y es el problema de la cercanía. Es decir, según han denunciado los sindicatos, la llegada de la alta velocidad, tal y como está prevista, puede desvertebrar las cercanías de Murcia-Alicante. Tenemos que tener en cuenta que estas cercanías están moviendo alrededor hoy día de 3,5 millones de viajeros en unos trenes que se caen casi a pedazos. ¿De acuerdo? Una metáfora que se ajusta bastante bien. Son trenes que tienen 35 años, son trenes que tienen muchos problemas y los vecinos que usan esos trenes se están encontrando con que tienen a día de hoy, por la falta de inversión en el ferrocarril en la región de Murcia, pues frecuentes retrasos. Evidentemente nosotros lo que queremos es que la llegada del AVE se haga directamente, y hay una moción que se va a presentar, que nosotros hemos propuesto para que la llegada del AVE no interfiera con las cercanías. Que va Obviamente, se trata de mejorar, no de empeorar. Se trata de mejorar, no de empeorar, sobre todo porque en esas cercanías, digamos, mueve 3,5 millones de viajeros. El AVE, en los cálculos más optimistas, va a mover a Madrid 1 millón de viajeros, pero no puede ser
que el acceso a la alta velocidad se traduzca en un perjuicio para una cercanía que permite la unificación de ese continuum urbano. Me gustaría compartir con todos los espectadores que tenemos hoy estas imágenes que me habéis traído desde la plataforma. Las vamos a ver también en pantalla grande para que, por favor, Joaquín, indícanos un poco cuál es la realidad, ¿no? Es necesario la contemplación de estos planos, porque lo que hemos visto en las imágenes anteriores es un anuncio como para vendernos una moto. Lo digo con todo respeto por quien lo ha hecho, porque no se ajusta a la realidad en absoluto. Vale, ya estamos viéndolo en pantalla grande y así que me lo puedes ir explicando. En 2006, cuando se aprueba el proyecto de soterramiento, hay 3 años de trabajo de urbanistas, ingenieros y arquitectos que modifican el plan de ordenación urbana. Porque el problema no es solo que soterrar el tren y ya está, no es quitarnos el tren de en medio. Nosotros estamos a favor del tren como medio de transporte y de comunicación, pero durante 3 años, por eso ha dicho antes Domingo que estuvimos un plazo aparentemente relajado, cordial, sí. Son los 3 años que se tomaron las administraciones municipales y regionales con técnicos, urbanistas e ingenieros para remodelar y modificar el plan de ordenación urbana. Porque la llegada del AVE en el estudio de 2006 suponía la recuperación, la revitalización, la resurrección, ¿por qué no decirlo?, del sur de Murcia, que estaba absolutamente degradado. Que está a día de hoy todavía. Todavía está. Pero hay que subrayar también una cuestión, es decir, el protocolo convenio de 2006, una de las cosas que encarecidamente establece es el establecimiento de una intermodalidad, es decir, la construcción de una estación y que exista una intermodalidad entre autobuses y tren, de manera que la región de Murcia se pueda ver beneficiada de ese AVE. No es una cuestión, es decir, al AVE ahora mismo, ¿cómo llega una persona? Es decir, se baja, va a la estación de San Andrés corriendo, o viene en autobús, viene en transporte público y la tiene que coger en otro lado. Se trata de generar un tejido de Se trataba de generar una estación intermodal, es decir, que hubiera intermodalidad real entre los variados. Vale, pues entonces recuperamos este mapa para explicar quiero un volver. poco a los ciudadanos. En aquella modificación del plan de ordenación urbana se creaba una permeabilidad de la ciudad. El barrio del Carmen se daba la mano con Santiago el Mayor y con el San Pío X, con Barrio Mar, y el tejido urbano se comunicaba totalmente. De manera que, por ejemplo, el Paseo de Corbera, que ahora mismo termina y se da de bruces contra la estación, continuaba y llegaba a la Ronda Sur a través de una continuación del Paseo de Corbera, que terminó llamándose, desgraciadamente, con otro nombre, porque se asesinó a un policía que le dio nombre a esa continuación del Paseo de Corbera, y es el actual Paseo Miguel Ángel Blanco. Pues bien, Miguel Ángel Blanco actual y Paseo Corbera al otro lado de la estación no pueden tener continuidad por la llegada en superficie. El plan de ordenación urbana posibilitaba la continuidad y la llegada en superficie lo impide. Con la llegada, el proyecto que ahora mismo tiene la empresa Aldesa mantiene las vías en superficie e impide que ambas calles continúen sea la continuación de la otra. La empresa Aldesa tenemos que explicarle a la gente porque nosotros hablamos aquí y a lo mejor entendemos que todo el mundo lo sabe. Aldesa Construcciones es la empresa que se le adjudicó la construcción de esa llegada en superficie en mayo de 2015. Tenía 7 meses para hacerlo. Casi coincidía con el final de año. Y de ahí que algún consejero se aventurara a decir que en diciembre de aquel año podíamos ir a la Plaza del Sol a tomarnos las uvas montados en el AVE. Vamos a intentar no recuperar frases desafortunadas. Joaquín, es muy difícil resumir en 15 minutos, yo lo sé, claro, el conflicto que tenemos con la llegada del AVE, pero tenemos que intentar transmitírselo a los ciudadanos para que lo entiendan. Va a ser muy simple. Nosotros una vez que ya estaba realizado, nosotros lo que proponíamos es que el tren tenga que llegar, para que obligatoriamente tenga continuidad, tenga que llegar soterrado a la estación del Carmen. Eso es. Exactamente. Esa es la gran reclamación. Esa es la gran reclamación de la plataforma por soterramiento. Nosotros hemos dado alternativas. Este plano es la alternativa que posiblemente podría consentir la construcción del soterramiento, es decir, la realización del soterramiento, la llegada de la estación del Carmen soterrada a menos de 8 metros, es decir, con los andenes bajo tierra, y que permitiría la articulación mientras se realiza el soterramiento, de manera que hubiera continuidad. Perfecto, entonces ahí hemos visto en ese mapa cómo quedaría ese proyecto que sería viable. Ese proyecto, esa es una alternativa que nosotros le hemos presentado al consejero de Fomento, al concejal de Fomento
y que todos ellos tienen los planos. Y hemos visto esas imágenes, ese mapa. ¿Y qué respuesta habéis recibido de momento consejero? Nosotros lo hemos explicado. Nosotros lo hemos explicado en las administraciones murcianas, ayuntamiento y comunidad autónoma. Sí. No es que hayamos sido muy hábiles, no quiero arroparme con ese calificativo, pero hemos convencido al ayuntamiento. Nuestro alcalde Ballesta, acompañado del concejal Navarro Corchón y de Roque Ortiz, cuando nosotros presentamos estos planos dijeron que ellos asumían como propuesta, porque la alternativa es viable y real. Y lo hemos vuelto a presentar al consejero, a varios consejeros, pero al último, el que está en este momento, Rivera, se quedó con el director general de transporte en la última visita que le hicimos como propuesta a estudiar, y que cuando la estudiaran nos darían respuesta. Respuesta que no hemos recibido. El próximo sábado hay una convocatoria de manifestación, una nueva manifestación. Imagino que ya son muchas. Son bastantes manifestaciones, pero lo importante de esta manifestación es mostrar nuestra queja sobre los presupuestos generales del Estado. En la legislatura pasada, esta legislatura breve, logramos que se aprobara una proposición no de ley que incluía y demandaba dinero en estos presupuestos generales del Estado, en los próximos a aprobar, en los del 2017. La volvimos a presentar en esta nueva legislatura. La proposición no de ley, aunque está registrada en la mesa de la Comisión de Fomento, no ha sido discutida. Esperábamos a los presupuestos generales del Estado de manera que se viera una inversión. Ahora mismo no hay inversión ninguna. Hemos visto, en cambio, cómo se invierte en el resto del país, y Murcia una vez más se dilata. Hay una inversión plurianual prevista para los próximos años. Todos sabemos lo que significa eso en Murcia, es decir, los próximos años va a ser nunca. Máximo porque aunque se presupuesten los presupuestos generales del Estado, todos sabemos que, aunque esté presupuestado, se tiene que cumplir. Aquí en los presupuestos, precisamente en el Ministerio de Hacienda, lo pueden consultar cualquier ciudadano, se puede leer cómo dicen que se va a destinar cierta partida a la alta velocidad, a continuar con las obras de la integración en Murcia, claro, pero no se especifica. Es un eufemismo, es decir, hablar de la integración en Murcia es no hablar de soterramiento, es decir, es hablar de que se va a integrar urbanamente el tren. Pero es que la integración urbana del tren se realiza mediante soterramiento, de acuerdo al protocolo convenio del 2006. Es un ejemplo muy simple. En Moncada, la alcaldesa de Moncada, que estuvimos hablando con ella hace poco, ha logrado que Adif vaya a soterrar el tren después de llevar a Adif, al Ministerio, ante los tribunales. Si lo ha logrado la alcaldesa de Moncada, que además en Moncada es un pueblo hermano con Águila, es decir, que son, digamos, en cierta manera son murcianos, o por lo menos tienen ancestros murcianos. ¿Por qué no lo puede lograr un municipio que tiene casi 450.000 habitantes? De lo que se trata aquí únicamente es de demandar unas infraestructuras que son necesarias para una ciudad, que es la 7ª ciudad del país, y en la que no se invierte el dinero suficiente. Estamos viendo como de todo tipo de infraestructura, y no quiero salirme del tema ferroviario, no se invierte nunca lo que se necesita. Domingo, entonces, ¿tendremos que recurrir a una seguridad jurídica más que a un apoyo político? No, yo creo que aquí tiene que haber voluntad política. La seguridad jurídica es únicamente una manera de forzar la situación. Pero lo que tenemos que buscar es sobre todo un acuerdo político que contemple que tiene que llegar soterrado sí o sí. Es decir, si el Congreso de los Diputados es capaz de dar 500 millones de euros o 1.300 millones de euros a Cataluña y 500 o 1.000 millones o 2.000 o 3.000 al País Vasco, yo creo que Murcia, después de los años que lleva en espera, de su carencia de infraestructura, de su infrafinanciación en otros temas, es necesario que logre tener un futuro, un desarrollo urbano sostenible, una estación intermodal que solucione el problema de los autobuses en la ciudad y en la región de Murcia, una integración urbana del ferrocarril, una circunvalación de mercancías que no permita que... Es decir, son cosas que podemos planificar. Nosotros lo que queremos es que esto se cumpla y que se planifiquen el resto de inversiones a un futurible. Entendemos que a lo mejor no puede ser ya, como en el País Vasco, pero lo que tampoco puede ser es que traigamos alta velocidad en manera provisional con muros, sabiendo que la provisionalidad en Murcia tiene muchas papeletas para quedarse definitiva. De eso quería hablaros, precisamente porque el tema de la provisionalidad, que realmente a lo mejor no hemos visto escrita en ningún sitio, que las cosas sean provisionales, ayer se convirtió en otro momento explosivo para algunos vecinos de la ciudad de Murcia, cuando se produjo esa reunión entre técnicos del ayuntamiento, de Adif y pues creo que un poco más de una docena de vecinos. Sí. Junto a sus casas se va a construir un muro, para quien no lo sepa y no esté puesto. La construcción de una infraestructura como el soterramiento lleva implícito molestias
para los vecinos del entorno. Eso tenemos que asumirlo y lo tenemos asumido. De hecho, la franja por la que se ha de hacer el soterramiento en Murcia es la que es estrecha y angosta, y es sobre ella sobre la que hay que excavar para hacer el soterramiento, lo cual exige que provisionalmente haya una vía en superficie mientras duran las obras. Eso lo tenemos asumido los vecinos, pero el problema se agrava porque esa vía provisional por la que tendrían que circular los trenes actuales, los cercanías, los mercancías, la larga distancia, Talgo, Altaria, todo tipo de trenes que ahora mismo circulan por dos vías que permiten que se crucen un tren que entre y otro que salga, va a circular por una única vía, Y además se agrava porque por esa única vía quieren meter el AVE en superficie, con catenarias que tienen 25.000 voltios y que no tiene permeabilidad alguna. Ninguna. Ahora mismo sufrimos la subida y bajada de las barreras para poder cruzar el tendido ferroviario. Sí. Cuando llegue la alta velocidad, eso será imposible. Estará absolutamente blindado y por esa única vía tendrán que circular todos los trenes, incluida la alta velocidad. Nosotros decimos, estamos de acuerdo con que llegue el AVE, naturalmente, no nos oponemos a la llegada del AVE, pero podría estar el AVE ya mismo en Murcia, pero ya mismo, si llegara a Beniel y tan solo hubiera que poner una lanzadera desde el Carmen a Beniel, son 7 minutos cronometrados que llevar a los viajeros al AVE en Beniel, porque ahora mismo tienen que ir a coger algunos murcianos el AVE a Albacete. Entonces lo tenemos a 7 minutos de tiro. Aquí en Murcia, como una realidad palpable y real, podría ser ya pasado mañana, y sin embargo se empeñan en traerlo provisional en superficie cuando nos tememos que esa va a ser la situación definitiva. ¿Pensáis que el empeñarse en hacer esa supuesta adaptación provisional es para hacer esa construcción y ya dejarla de forma permanente? Yo no sé si eso se puede asegurar, pero hace 155 años Isabel II inauguró una estación provisional que es la que tenemos todavía provisional. Y puede ocurrir aquí lo mismo. Nos han prometido tantas cosas que no creemos nada más que en los hechos consumados. Y los hechos consumados son que quieren traer el AVE en superficie y los vecinos no lo podemos permitir. Y por eso llamamos a la sociedad murciana a que salga a la calle el sábado que viene, el día 13, a las 6:30 desde el Paso Noviel de Santiago el Mayor, para que nuestros políticos fuercen la defensa de nuestros derechos ante el Gobierno central. Porque aquí no estamos pidiendo nada que no ocurra en otros lugares. Lo que pedimos aquí, incluido esa circunvalación de mercancías, es lo que está defendiendo Fermed y otros entes para la construcción del corredor mediterráneo en Barcelona, en Tarragona, en Valencia, y sin embargo aquí tenemos lo que está calificado por ellos como el peor cuello de botella de todo el corredor mediterráneo, y si no se arregla pasará por en medio de la ciudad si dejamos que hagan lo que ellos tienen proyectado. Dividiéndola de forma permanente en dos grandes núcleos. Domingo, ¿algo que añadir? Poco más hay que añadir a lo que ha comentado Joaquín. Creo que ha quedado bastante claro. La cuestión importante es que nosotros defendemos un proyecto, y es el acordado en 2006, un proyecto que planteaba, como para otras ciudades de España, un futuro, un desarrollo urbano sostenible, una integración urbana mediante soterramiento que permitiera la construcción de una estación intermodal, que permitiera también el paso del tranvía hasta llegar a la Risaca, que de este modo no va a poder pasar, va a tener que buscar otro. Es decir, una integración urbana real. ¿Es mucho más caro ¿El qué? traer el AVE soterrado hasta la ciudad de Murcia que llegue en superficie? Evidentemente más caro es. ¿Es mucho más? Mucho más, no sabría decir un precio, cifra. pero hablamos de una amortización a largo plazo, es decir, estamos hablando del futuro de la ciudad de Murcia. Si se queda en superficie con un muro que divida la ciudad de Murcia, nos vamos a encontrar que el valle va a estar partido por una infraestructura como puede ser el ferrocarril. Además, el convenio del 2006 nos aseguraba la inversión del Estado, que vamos a pagar algo que paga en el resto de España el Estado nacional,
todos los murcianos. Es decir, parece ¿Creéis que es una cuestión de presupuestos, el no haber conseguido el creemos presupuesto que es una adecuado? falta de voluntad política y una falta de negociación en Madrid. Es eso, ni más ni menos que falta de voluntad política. Y el ejemplo más claro, no tenemos que irnos ni siquiera a los ejemplos que hemos dado del País Vasco. Fomento ha pagado íntegramente el soterramiento del tren en Orihuela. ¿Qué tiene Orihuela que no tiene Murcia? Que no tengamos los murcianos. De lo que se trata, en definitiva, es que Murcia se merece un mejor trato del que está dando el Gobierno central en el tema del ferrocarril. A eso nos ceñimos y eso lo vamos a defender, bueno, con todos los medios, incluidos el que este proyecto está en la Audiencia Nacional, denunciado. Y ha sido el propio Ayuntamiento de Murcia el que ha interpuesto un proceso contencioso administrativo contra el Ministerio de Fomento como última salida. Eso es, digamos, la última solución, Pues ahí porque los tenemos el políticos apoyo no han sido capaces del Ayuntamiento, de al menos. defendernos. Sí, lo que pasa es que la justicia es lenta y tampoco sabemos cuándo va a terminar. Es evidente que si lográramos un acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque una cosa es decirlo cara al público y en la región de Murcia, nosotros donde creemos que se deben de decir las cosas es en Madrid. Creemos que debe de haber una equidad en la distribución de los presupuestos generales del Estado. Esa equidad implica que en Murcia, en inversión ferroviaria, no hay absolutamente nada. Tenemos unas cercanías que son un desastre, están sin electrificar, la variante de Camarillas tiene una plataforma doble pero solo construida una vía, los túneles no están hechos, los viaductos también están preparados para una vía, está sin electrificar. Con lo cual, está preparada o pensada solo para mercancías, no para llegar a Madrid. Al final tenemos una ristra de carencias que se suman al soterramiento. Evidentemente, el soterramiento, nosotros llevamos intentando, esto último, en la preparación de esta manifestación, llevamos intentar una mesa de infraestructuras ferroviarias donde se sienten todos los partidos políticos y sindicatos, asociaciones interesadas, de manera que lleguemos a un acuerdo de que hay infraestructuras que son básicas. Lo que no puede ser es, por ejemplo, la variante de Jabalí para Alcantarilla, para que los trenes no crucen, los trenes de mercancías ni el Talgo cruce el centro de la ciudad de Alcantarilla, está aprobada con una vía aprobada de 2007. Pues no se ha hecho absolutamente nada desde 2007. Los vecinos de Alcantarilla se quejan del tren que cruza continuamente la ciudad y no se ha hecho absolutamente nada. Por desgracia, del dicho al hecho suele pasar mucho tiempo, quizá demasiado. Evidentemente, es una carencia de infraestructura, es una carencia de inversión y el soterramiento es la punta del iceberg. Debajo de eso hay mucho más. Entonces, si cedemos en el soterramiento de la ciudad de Murcia, evidentemente vamos a ceder en todo lo demás, porque es la base del crecimiento de una ciudad que es la séptima del país y que sigue creciendo y que la articulación urbana de la ciudad necesita que esas vías estén soterradas. ¿Que se podían haber dado otras soluciones? Sí, pero no se han dado y la única solución a fecha de hoy, a día de hoy, es la integración urbana mediante soterramiento. Entonces, lo que hace falta es voluntad política, ponerle el dinero y hacerlo. Y mientras tanto, los vecinos estarán reclamando siempre, como habéis hecho durante los últimos años y ahora quizá con más fuerza. De manera pacífica Lamentablemente siempre. tenemos que continuar porque esto tenía que haber sido una obra concluida, pero no lo es y no lo ha sido por eso, por falta de voluntad política. Joaquín, Domingo, muchísimas gracias por haber venido y por habernos contado e ilustrarnos un poco, porque realmente el tema da para muchísimos más minutos, pero el tiempo también corre en nuestra contra. Nos queda recordarle a todo el mundo. Nosotros estamos dispuestos el día que queráis en profundizar en este tema y seguir clarificando cosas que han quedado solamente planteadas nada más, pero lo importante es que la gente tenga claro cuál es el problema, el gran problema al que nos enfrentaríamos. El gran problema, en definitiva, es que el Ministerio de Fomento ha pretendido desde hace décadas desmontar el ferrocarril en Murcia. Lo que consiguieron los murcianos de principios de siglo, con Jara Carrillo a la cabeza, que llamó a Murcia la cenicienta del ferrocarril, lo están consiguiendo ahora con la dejadez, el beneplácito de la administración murciana. Porque, ¿por qué tenemos que ir nosotros a Madrid dando tumbos por medio Alicante? ¿Cómo se entiende que para ir a Madrid teniendo una vía en línea recta, Murcia, Cieza, Ellín, Albacete, tengamos que ir Elche, Monforte del Cid, Novelda, etcétera, etcétera, para ir a Albacete? ¿Por qué? El objetivo está claro, que el Fomento quiere que vayamos los murcianos a Madrid por Albacete y esta es la puntilla para que eso sea una realidad y nos vamos a negar. Pues mucha suerte y que sigáis teniendo mucha fuerza para contagiar a tantos ciudadanos en las reclamaciones que harán de nuestra ciudad pues un lugar mucho más acogedor
y más sostenible. Domingo, Joaquín, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a vosotros. Hasta el próximo sábado, que como bien decían, hay una concentración y una manifestación a la que están todos invitados el sábado 13 de mayo a partir de las 6:30. Nosotros continuamos y vamos a hacer un pequeño repaso a lo largo de la historia. Saben que siempre los martes tenemos a nuestros invitados de Ad Absurdum y vamos a recorrer un poco también esas infraestructuras que en la región de Murcia han supuesto de vez en cuando algunos sonrojos. Sé que hay muchísima gente esperándolos porque semana tras semana estamos ansiosos de saber qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos descubren, cuántos mitos se nos caen por el camino. Chicos, muy buenas tardes. David, Muy buenas tardes. Juanje, Buenas tardes. gracias por venir. Chicos de Ad Absurdum, nuestros historiadores favoritos, no me canso de decirlo. ¿Cómo van las ventas de ese bestseller? Pues no lo sabemos, pero bastante bien, porque ya vamos por la segunda edición. Maravilloso. Eso está muy bien. ¿Y habéis incluido algo del soterramiento en la región de Murcia? Ahí no he entrado mucho porque como esto de España había que recortar. Que no se notase mucho, ¿no? De dónde estamos hablando. Pero hoy vamos a hablar de las profundidades, ¿no? De lo Sí. que tenemos bajo el suelo. Sí, hemos traído un vídeo de introducción un poco estrambótico, pero para que la gente entre en el tema. Si podemos ir metiéndolo. Vamos a verlo. Venga, vamos allá. Así que Murcia soterrada ya. Nos jugamos mucho y hay que construir un entorno ET-friendly. Por un entorno ET-friendly nos estamos jugando mucho. Murcia soterrada ya. Un aplauso para este va a ser el primer pacto interestelar, va a ser este. Ustedes no nos tratan a nosotros como una raza inferior y nosotros a cambio soterramos Murcia. Hemos Aquí. visto, pidiendo una Murcia soterrada desde Sí. todos los sitios. A Ignatius le dieron una chapa de Murcia soterrada en un show que hizo por aquí y entonces pues lo ha transformado en su tipo de humor, ¿no? Pero bueno, básicamente venimos a hablar de lo que hay debajo de la ciudad, que sigue siendo parte de la ciudad y lo que a veces aflora cuando intentamos construir algún edificio y aflora algún tipo de yacimiento. Como Vamos San a hablar Esteban. un poco de... Como San Exacto. Esteban, por O ejemplo. como nos podría pasar a lo mejor en el barrio del Carmen, ¿o creéis que en aquella zona tenemos menos posibilidades de encontrar tesoros? Hay bastantes menos posibilidades de encontrar algo en la zona del barrio del Carmen, así que se podría soterrar perfectamente la B. Vale, o sea que no nos vamos a aferrar a esa excusa, ¿no? No. Para negar el soterramiento. Venga, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues en primer lugar queremos hablar de la muralla, que es una de las construcciones más brutales que tenemos en Murcia, aunque conservamos poco. Ahí tenemos un mapa. ¿Sí? En el mapa, si se puede ver un poco, para que vamos la a ver gente en grande, ¿sí? lo vea en grande. Este mapa. En el mapa tenemos lo que sería el trazado de la muralla en el siglo XII, porque la muralla tiene dos momentos conocidos. Se construye cuando Murcia es construida, en el siglo IX, pero esa muralla del siglo IX no existe. Ya no hay prácticamente ningún trozo que podamos ver. Pero en el siglo XII, el famoso Inmardanis vuelve a reconstruir la muralla para hacerla fuerte, para hacer una ciudad mejor protegida de la capital de su reino, y hace este trazado. Este trazado que tenemos ejemplos que se pueden ver hoy en día, por ejemplo en el mercado de Verónica al lado, o, bueno, aquí tenemos una foto muy interesante que la gente conoce menos, que es de, bueno, se ve el Teatro Romea, Es impresionante esta foto. distinto de lo que está hoy en día, y sí, es impresionante, es una cosa brutal. Es una excavación que se hizo hace unos 20-30 años, y ahí podemos ver perfectamente lo que hay debajo del Teatro Romea. Ojo, nosotros paseamos por encima y aquello se tapó porque no había presupuesto para hacer una musealización, y entonces de hecho se puede ver a la gente caminando por el lado. Claro, la estamos viendo Sí. por una zona inferior a la que Sí. hay ahora mismo. En Está esta foto totalmente además se ve una pavimentada. cosa muy interesante de la muralla, que para que la gente sepa cómo era la muralla. Esta muralla no era de sillares, no era de grandes piedras, como algunas veces se pueden ver murallas, sino era un encofrado, y en el centro se rellenaba de argamasa, básicamente de piedras, de restos, y bueno, y lo que sería la propia argamasa para darle forma. Entonces vemos dos lienzos y en el centro se rellenaba. Eran dos lienzos y en el centro se rellenaba. Eso se ve muy bien en la muralla de Verónica, ahí se puede ver sin ningún problema. ¿Tenemos más imágenes? No sé no creo que no hemos traído más. Pero Vale. bueno, de todas formas, los murcianos que se acerquen por la muralla de Verónica, porque además pueden ver... Claro, que esa sí que se puede visitar a Sí, día de hoy, obviamente. Y de hecho, sin pedir hora ni nada, se puede ver desde fuera, está muy bien puesta, se puede ver una torre, se supone que había unas 90 torres en la muralla, y ojo, porque hay una cita muy interesante del cronista que venía con Jaime I el Conquistador, cuando entró en la ciudad de Murcia en 1266, traía a su cronista.
y literalmente dijo que era probablemente Murcia una de las ciudades más amuralladas o mejor amuralladas del mundo. Y apenas nos queda nada para visitar. Y apenas queda nada, pero es que es espectacular. En Verónica se puede ver, hay un museo en Santa Eulalia, de la Puerta de Santa Eulalia, precisamente, y también afloran otros restos, incluso en un bar, no me acuerdo del nombre del bar, pero hay un bar que en el sótano tiene restos de la muralla y En la muralla, creo que Bar La estaremos Muralla, hablando. sí, vale. Sí. Pequeño... No me acordaba Uy. del nombre, que se parecía un pelín al asunto. Sí. Y eso, la verdad que es una estructura bastante interesante y que podemos ver literalmente en la calle. O sea que yo animo a la gente que si no ha ido, que haga un recorrido por Murcia, vea los puntos en los que aflora, que es espectacular. Muy bien. ¿Tenemos más murallas por nuestra ciudad de las que hablar, David? Murallas no, pero igual que hemos visto que se puede ver incluso en el parking de la Glorieta, que nos hemos dicho, o Sí. Santa Eulalia y demás, vamos a hablar de una cosa que ya no podemos ver. Porque precisamente en este programa que estáis haciendo así tan reivindicativo y tal, vamos a hacer un llamamiento a las autoridades para que no se repitan errores que cometimos en el pasado. Y este es el caso de los baños árabes de Murcia. Vale, pasamos del tema ya a murallas. Nos hemos dejado algunas imágenes en el tintero, pero vamos a ver esos baños. Los baños árabes, que eran perfectamente visibles, estuvieron visibles durante siglos y eran muy conocidos entre la ciudadanía murciana. De hecho, hay varias crónicas que los alaban por su majestuosidad, por lo bonitos que eran y tal. Estaban en la calle Madre de Dios, lo que hoy en día sigue siendo la calle Madre de Dios. ¿Esta sería la calle Madre de Dios? Esto es, precisamente hoy se iba a hablar, cómo se destrozó la ciudad para construir la Gran Vía, la actual Gran Vía. La Gran Vía no ha existido de siempre. Hubo un momento en el que se construyó, precisamente en el plano que hemos puesto antes, lo que se veía era un trazado medieval, porque Murcia fue fundada por Aterramán II, es de época medieval, y entonces tenía un trazado que no tiene prácticamente nada que ver con lo que hoy vemos, salvo en el centro histórico de la ciudad. Y entonces cuando se decidió construir la Gran Vía, que por cierto no se llamó en un principio Gran Vía Escultor Salcillo, como se llama hoy en día, sino Gran Vía José Antonio, pues se hizo un plan que era derribar todas las casas que había en ese trazado que se había hecho. Y claro, pasaba directamente por encima de los baños árabes, de los famosos baños árabes. A pesar de que el Ministerio en 1940 dijo que no se podían derribar, ahí estamos viendo No hace cómo eran los tantísimos baños. años de esto. No, no hace tanto, mediados del siglo XX. A pesar de que el gobierno central, como decimos, no permitía derribarlos, un alcalde de aquí de Murcia decidió en 1953 pues, proceder a su derribo. Y además lo hizo con nocturnidad y alevosía, como se suele decir, porque aprovechando la noche metió las grúas y se lo llevó por delante porque sabía que durante el día la ciudadanía se iba a lanzar a la calle y lo iba a impedir. Así que de la noche a la mañana los murcianos se encontraron que ya no tenían baño. Y precisamente tenemos testimonios de gente que los vio en su momento, de arquitectos, de historiadores del arte, que los alaban y que dicen que Murcia podía haber sido una de las ciudades más bonitas en cuanto a patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, y que sin embargo en el último siglo nos hemos dedicado a destruirlo sistemáticamente sin darnos cuenta de lo que estábamos destruyendo. Y nada, así que Qué gran legado nos dejó aquel alcalde. Hay una foto muy interesante, si pueden ponerla, de un posible trazado de la Gran Vía alternativo. ¿Sería este? Ahí estamos viendo una pequeña zona en la que correcto. se ve Río Segura. Lo que pasa es que justo está tu foto ahí, Está un poco Río torcido. Segura, Sí. ¿no? Donde pondría. Pero bueno, se ve río. Se hicieron mapas, o sea, se hicieron posibilidades alternativas a lo como es la Gran Vía hoy en día para intentar no derribar los baños, y se ignoraron. Bueno, no alcanzamos quizá a vislumbrar cómo habría quedado la Gran Vía obviando la parte en la que estaban los baños, pero bueno, podemos imaginarnos el destrozo que sufrimos hace 60 años, no es tanto, 60, 65 años. Increíble. Esperamos que en el siglo XXI pues, estas cosas no las hagamos tan ricamente, que por lo menos pues, pasen algo de vergüenza, que tenga que tomar nocturnidad y alevosía a las justas. Además ahora hay Twitter, es más fácil que nos enteremos todos y salgamos sea la hora que sea. Exacto, porque además hay que dejar claro eso, porque esto no es cuestión sobre la autoridad y las instituciones, sino también de la ciudadanía. Hay que concienciar a la ciudadanía para que ellos también se impliquen en la conservación del patrimonio, ya sea natural, como hemos visto en el caso del Mar Menor y tal, o sea cultural, como estamos viendo en este caso. Chicos, muchísimas gracias por ilustrarnos. Muchas me habéis gracias puesto a un ti. poco triste, me ha dado pena esto de... Bueno, hay los que baños. contar las cosas y a veces pues, son tristes. A veces Pero son para tristes. intentar alegraros, os dejamos con un mensaje
para que vengáis y os divirtáis un poco a una charla que vamos a dar el jueves. Y El jueves estaremos en el bar Ítaca, en una charla dentro de Limas de Mascañas, que se llama, que lo organiza la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia, y vamos a hablar de la mala praxis en historia. Es a las 8:30 en el bar Ítaca, el jueves 11. Pues ya lo sabe todo el mundo, los amantes de la historia y los seguidores y seguidoras de Ad Absurdum tienen un momento de verlos cara a cara, de disfrutar con ellos, de aprender, de llevarse su ejemplar del libro y que se lo firmen. Pues es el momento perfecto. El jueves por la noche tienen un plan, pero antes sigan con nosotros, que volveremos mañana a eso de las 4 para seguir hablando de actualidad en la región de Murcia. Muchas gracias por acompañarnos.